Hola mis niños, espero que se encuentren súper bien, mis panquecitos preciosos. Pues nada, hoy es el primer Pregúntale a la Bruja en podcast y espero que este material les sea de su completo agrado y también que les deje un algo, ¿ok? Pues bueno, habían algunos pendientillos por ahí de los cuales hablar y creo que es importante. He estado como teniendo estas experiencias como de ya abrirnos hacia otros medios y creo que esa parte también es bastante positiva, bastante padre. Y pues bueno, aquí andamos. Siempre la primera parte creo que es de las más complicadas. Tengo pensado, de hecho, hacer varias secciones, por decirlo así, que serían los horrores de la bruja, el pregúntale a la bruja, que es el día de hoy, witchcraft, que sería el arte de la magia, y hablemos de magia, que es más que nada como para principiantes, ¿va? Igual les voy a estar dejando tiradas predictivas y ese tipo de situaciones. Entonces, pues bueno, en el podcast anterior, bueno, ya esta sería la tercera aparición, cuarta aparición, no, quinta aparición. Y ahí es donde aparece el conde Drácula. El conde Contar más bien. Este, en en un medio de estos, ¿ok? Entonces, pues sí se me hacen experiencias bastante chidas, bastante padres. Sí me siento un poquito tensa, porque siento que me hace falta la gente. Regularmente había hecho este tipo de contenido completamente en los en vivos, entonces el estar saludando y cosas así creo que es bastante padre, porque al menos a mí me da como esta sensación de interacción y de no estar hablándole a la cámara sola, ¿no? En este caso al micrófono enteramente para cuestiones de podcast. Pues bueno, quedaron varios temas respecto ahí, al aire, por decirlo así. Me gustaría primero iniciar como con el podcast. Ya saben que yo soy una mujer polémica, una mujer de pleito. No sé de verdad. Yo llego así como a cualquier lado, como en mi rollo completamente y la banda de repente siente que, pues bueno, simplemente puede estar dando lata y pues simplemente se van como gorda en tobogán. Entonces, mis experiencias con otras personas siempre son complicadas. Creo que es más que nada por el rollo del caos, que sí se despiertan como ciertas cuestiones ahí con la gente y esa parte no está chida. Bueno, antes de este contexto quiero hacerles también un paréntesis gigante. Voy a estarlos dejando en mis plataformas, ya saben que soy más activa en Facebook, pero creo que ya es hora también de retomar Instagram, el tipo de tema que quieren que toquemos, ¿sale? Pregúntale a la bruja pues enteramente nació como una inquietud de explicarles a ustedes con palabras sencillas qué onda con la magia, la brujería y todo este rollo esotérico. Entonces, pues bueno, igual espero que les vuelva a repetir esto sea de su agrado. Entonces, pues todo esto, y justamente hoy se hacen 7 años de primer Pregúntale a la bruja y se me hizo súper importante hacer el primer podcast yo sola en mis plataformas completamente porque creo que la numerología ya está a nuestro favor, ¿va? Pero bueno, igual, no tenía título el Pregúntale a la bruja, fue enseñar unas velitas y demás en un ambiente completamente humilde, yo sentada en el piso y pues bueno, esto sí me ha dado un crecimiento bastante importante. En ese entonces les estaba enseñando justo una velita de cráneo que era para dominio y para purificación. Y también estaba haciendo experimentos con el rollo de mis velitas. Pero, sobre todo, ay, me hubiera quedado mejor esto aquí. El tripié y poner el micrófono. Pero creo que se va a oír muy feo. Ni modo. Me va a tocar soportar sostener el micro. Porque como que no estoy acostumbrada y siento que me hace falta movimiento de las manos. En este experimento justo de empezar a hacer estos despojos de forma más, pues sí, profesional, experimentar. Para mí la magia y la brujería ha sido eso en este camino, ha sido experimentar y va a ser, bueno, ha sido bastante interesante hasta ahorita. ¿Va? Bueno, entonces, pues, ay, les decía que quedaron varios temas. Me siento tensa, por eso estoy muy de la espalda. En los podcasts anteriores, igual hice una aparición hace 6 años
o sea, 7 del Pregúntale a la Bruja al año siguiente, me fui al Circo Volador Radio con 2 temas, Wicca y Tarot. También fue bastante interesante, ya hace un tiempo. Voy a retomar esos temas porque se me hacen interesantes también y poderlos tener acá. Y hace poco, en noviembre, sí, fue en noviembre, casi diciembre, perdón, del año pasado, hice un podcast en Visitantes del Oculto, donde pues bueno, yo no sabía que iba a estar con más personas y me agarraron completamente, sí, como fuera de mi zona o de mi centro. ¿Sale? Estaba verificando que todo estuviera bien acá, porque les digo que estoy en 2 plataformas, es grabar el audio y grabar acá, y como que no me acabo de acostumbrar, es un poquito complicado para mí. Bueno, entonces, algunos me están conociendo justo de allá, de ese podcast, y se me hace interesante también. A final de cuentas, todo es publicidad, pero al menos no fue una experiencia muy chida para mí y no tengo un bonito recuerdo de esa parte. No creo volver a colaborar con esas personas, igualmente les agradezco el espacio y el medio porque siento que siempre es importante mantener esa parte de tanto el respeto como el agradecimiento. Pero bueno, independientemente a eso, hay varios temas ahí que salieron, que se me hicieron interesantes, varias preguntas justamente que también se me hicieron interesantes, y más adelante igual las vamos a retomar y va a ser así como específico. Como lo que me faltó por decir de ese podcast. Más adelante se los voy a preparar y pues bueno, va a ser de los otros temas que tenemos que tocar. Hay muchísimo que platicar dentro de la magia y la brujería. Bueno, para las personas igual que no me conozcan, creo que es una oportunidad interesante de presentarme. Yo soy Idalia, ¿va? Me conocen como la bruja Idalia. Y todo ha sido una serie de hechos afortunados o desafortunados, no lo sé, porque curiosamente a mí no me gustaba ese nombre, ¿va? Sino que por cuestiones de mi plataforma Facebook, ¿va? Me pidió una verificación y lo primero que guardó fue mi primer nombre, pero antes a mí me gustaba o me gusta más el nombre de Berenice, ¿sale? Y casi todos mis seres queridos me decían Bere. Pero bueno, a final de cuentas, después de 7 años, me he acostumbrado a que me digan Idalia. Ah, al principio no había como abrazado también este título de bruja Idalia porque se me hacía que yo estaba todavía en pañales y siento que actualmente, después de 7 años, sabiendo muchísimo más, experimentando mucho más y demás, siento que todavía me encuentro un tanto en pañales. Voy a hacer esto un poquito a un lado. Pensé que me iba a ser más funcional, pero me está quitando movimiento. Ya está. Ay, ahora sí, ya me siento mejor. Entonces, pues bueno, estas situaciones sentía yo que me quedaba un tanto grande el título, pero pues ustedes igual me han dado como ese título una vez más, igual el título de maestra, cosa que me ha incomodado bastante, aunque no sé qué pensar de ello, siento que a veces son más mis pedos, a que realmente no me haya ganado ese título, porque siento que en cuestiones de artes mágicas es muy difícil que alguien me dé la vuelta, ¿va? Y justo por eso quiero hacer mi replicación, ¿va? Respecto a ese podcast donde no se me pudo dar la palabra, no quisieron darme la palabra, no quisieron escucharme. Pero bueno, independientemente a eso, llevo toda mi vida en estos rollos, en estas artes mágicas. Desde que tengo memoria, vaya, desde que nací hay como anécdotas súper raras de que habían guardianes o habían apariciones alrededor de mi cuna, cosas así sobrenaturales bien random. Digamos que esta parte del ser sobrenatural viene ya conmigo de fábrica, porque no siento que sea una parte aislada. Entonces esa parte sí también es rara, porque para mí la normalidad, por decirlo así, es que de repente se te abre la puerta, se te abre la llave del baño, hay apariciones, ruidos, cosas así, ¿sale? Entonces para mí eso es la normalidad, eso es la norma en mi vida. Pero bueno, poquito a poco igual me fui dando cuenta que no era igual para todos. Llevo practicando, les digo, desde toda mi vida. Mi abuelo fue el que me enseñó gran parte de estas artes mágicas. Igual estuvimos con un grupo de personas aprendiendo varias cosas bastante interesantes también.
Y pues bueno, hay nuevos descubrimientos por ahí, recuperando memorias y ahí me trabo, porque ha sido, pues sí, tal cual casi un trauma de parte mía, que después les contaré porque es algo súper random. Entonces, siento que de repente estas redes y demás se quedan cortas con los choros que la banda se avienta, pero de verdad mi vida es bastante caótica, bastante complicada. Entonces, pues bueno, eh, conocí gracias a él el manejo de la sanación por imposición de manos, leyes universales, llama violeta, bastante de alquimia, numerología, geometría sagrada, era lo que nosotros practicábamos realmente, aparte del yoga, ¿ok? El yoga era como una cuestión ahí de mi mantenimiento de mi cuerpo y de mi mente, ¿va? Pero realmente lo que practicábamos eran otras circunstancias, y mucha cultura. Entonces, pues prácticamente yo nazco en este medio y me desenvuelvo en este medio y tengo muchas historias random que pasaron como alrededor, que poquito a poco les iré contando y espero pues igual que ustedes les amplíe un panorama. Después, pues bueno, llega la adolescencia y este rollo, estas inquietudes de descubrir realmente quién soy, porque sí había muchas cosas ahí en mi ser que no sabía yo qué onda conmigo misma. Desde pequeña leo la mano, y tenía esta inquietud de leer las cartas. Me acerco con mi abuela y ella tenía el concepto justo de que pues leer las cartas era pecado, ¿saben? Desgraciadamente ella tuvo este corte, siento yo, en su propia espiritualidad, que pues bueno, la impidió de una u otra forma, se me olvida, me empiezo a ir, se me olvida como acercarme más al micro, la impidió de una u otra forma, pues sí, explorar su espiritualidad libremente, desgraciadamente, ¿ok? Entonces me decía, no te quiero condenar, eran las barajas españolas, lo que se conoce también como baraja gitana. Estaría padre después dar un curso de eso para regresar como a los inicios. Y bueno, le insistí mucho, de hecho yo tenía 13 años y siento, por lo que he visto, en brujitos y brujitas, que tienen este rollo desde que son pequeños, que a los 13 años justamente viene un brinco en su espiritualidad. Y justo, ese camino empieza a ser importante. Pero bueno, entonces si tienen hijos, sobrinos, parientes, que tengan esta inquietud y que tengan esta edad, pues igual hay que mantenerlos en observación porque podemos tener ahí a un ser mágico y ustedes no se han enterado, ¿ok? Igualmente muchos dicen que estas cuestiones vienen por herencia, por... O muchos dicen, es que yo soy bruja nata. A mí me da mucha risa esta afirmación porque siento que siendo un ser terrenal, un ser espiritual, pero a final de cuentas con necesidades terrenales, va a ser difícil que te consideres bruja nata, ¿va? Siento que sería muy presuncioso de tu parte, pero bueno, a final de cuentas cada uno maneja su propio universo como quiere y como considera. Entonces, pues estaba con este rollo de mi abuela y por fin la convencí cuando tenía 13 años y me dijo, te voy a enseñar solo una vez. Si no aprendes es tu problema, ¿va? Entonces me puse así súper pilas, me enseñó esta carta simboliza esto, 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 tienes que ampliar tu mente, las cartas te hablan, mira que te cuentan una historia y ese tipo de cosas. Cosas bastante interesantes. E igualmente esta inquietud por leer el café. También fue cuando era adolescente. Pero esa es otra historia porque no tiene que ver con mi abuela. Esa vez fui, pero con una de mis tías que le encantaba el rollo del esoterismo, los astros, astrología y todo este rollo que tiene más que ver con el rollo predictivo de la astrología. Entonces ella me impulsaba mucho también en esa parte. Y fuimos justo a un café donde te leían el café y también te hacían lectura de cartas. En ese entonces yo tenía 14 años. Y ahí mi panorama se abrió así. Dije, claro, se puede hacer algo más con esto, está genial. Y pues bueno, entonces respecto a los 13 años y el leer las barajas gitanas,
sí me amplió una puerta y me dio otras herramientas y me amplió un panorama bastante diferente a lo que yo tenía hasta entonces, que era únicamente la lectura de mano. La lectura de mano la hacía desde la primaria, forma empírica. Digamos que recordando ciertas circunstancias. Es curioso porque algunos seres, algunas personas traen esto de fábrica y entonces tienen recuerdos de sus vidas pasadas o tienen recuerdos de sus dones de sus vidas pasadas. Pero cuando se acercan a la adolescencia, esos dones poco a poco se disuelven y se va desarrollando una personalidad propia, ¿ok? El espíritu. Después igualmente me encantaría hablarles de eso, el cómo se desarrolla el espíritu en estas cuestiones. Pero bueno, ahí lo voy a anotar y poquito a poco nos vamos a ir sobre temas. Igual, si les interesa algún tema, voy a dejar votaciones en Facebook y en TikTok. Bueno, también en Instagram para que ustedes puedan votar. Aprendo esto, me da una herramienta, otro panorama. A los 14 entonces me voy con mi tía a un café donde te leían el café y las hojas de té y se me hizo fantástico. O sea, como si yo hubiera estado en Disneylandia. Igualmente cuando iba con esta misma tía al Sonora, porque traía ahí como algunos asuntillos con un señor y así. Bueno, X. No quiero quemar a mi tía, ¿verdad? ¿O sí? Pero hagan de cuenta que yo estaba en Disneylandia, entre las hierbas, entre esta vibración, no me daba miedo, me encantaba ir. De hecho, cuando me decía, vamos a ir para tal lado, yo era así, ¡eh! Y pues bueno, todavía hasta la fecha me encanta ir a visitar a mi compa del Sonora. Ya pronto lo iré a ver. X en la vida, porque efectivamente tenemos un compita allá que es otro rollo. Nada más que a él no le gusta que dé sus datos y demás, pero bueno, a mi gente más cercana es a la que les doy como esos datos. En fin, eh, justo a los 15 años más en un exorcismo. Después les voy a platicar eso igual en otro podcast, porque de verdad les digo que mi vida es súper random. Yo siento que la normalidad para mí es lo paranormal, ¿ok? Definitivamente. Y pues bueno, ha sido una y otra y otra y otra anécdota. Creo que diario tengo algún evento extraño, pero poquito a poco me he dado cuenta que eso no es común entre todas las personas. En fin, eh, no sé si hacer este podcast de 40 minutos o hacerlo de una hora. Vamos a ver ahorita hasta dónde nos da la pila. Y pues bueno, X. Entonces me hacen un exorcismo y justamente me tapan y me bloquean todas estas habilidades que de una u otra forma yo tenía, ¿ok? Hay un retroceso y sí hay como esta parte del miedo, porque sí me taparon y sí me cegaron bastante de las habilidades que yo tenía, lastimosamente y desgraciadamente. Bueno, más adelante igual sigo con mis prácticas de forma más, ¿qué se podría decir? Como alejada, sí, porque a mis 17 yo me volvía loca por los elfos, estos que traían cargando para todos lados y las hadas y demás. Y mi abuelo no me lo permite porque nosotros practicábamos otro tipo de magia, ¿ok? Como les repito, geometría sagrada, todo este rollo. Muy enfocado tipo masonería, tipo Rosa Cruz. Por eso en el podcast cuando me dijeron Rosa Cruz fue así de... Bueno, X. Después les digo que ya les tendré que grabar mi replicación. Ok. Entonces, pues bueno, estaba como con este rollo de que nosotros éramos seres mucho más elevados que lo que viene siendo la baja magia. La baja magia no tiene nada de problemático. Yo amo la baja magia, ¿ok? Pero pues al final de cuentas era parte de mi enseñanza. Entonces, pues bueno, igual a los 17 me empieza a llamar muchísimo la atención la Biblia satánica. No la pude comprar porque mi abuelo me revisaba todo lo que caía en mis manos de libros. Sí, era como compartirlo y era esa parte, pero sí me tenía muy controlada también en esas situaciones. Entonces, pues bueno, me truncaron mis sueños de ser satanista desde la adolescencia. Me llamaba mucho la atención desde ese entonces porque yo quería descubrir y saber qué había más allá. Me acuerdo que igual en mi niñez tenía mucho este rollo del libro de los sueños, me encantaba, ya había uno que otro encantamiento por ahí, entonces sí me llamaba demasiado la atención. Igualmente,
el rollo como de digamos que la práctica, sí era un poquito renegado, ¿no? Por el rollo este que les comento. Pero todo lo que tiene que ver con el mentalismo, el Kybalión, les digo, la llama violeta y demás, eso sí se los venía manejando de forma bastante regular por la misma situación que con mi abuelo era con el que podía enteramente practicar esto y platicarlo y poder entender cómo era que funcionaba y fluía el universo, ¿ok? Fueron cosas bastante interesantes. En fin, entonces, pues bueno, igualmente con estas situaciones, él empieza con prácticas de Reiki, me acuerdo muy bien, y también de chakras. Y pues bueno, a mí me llevaba la información porque cuando estuvimos trabajando con estas gentes que yo era niña, nos terminaron corriendo y ya después les platicaré, pero es algo súper random también. Entonces de una u otra forma a mí me causó como cierto rechazo a trabajar en los grupos, en grupo en sí, y me era muy difícil, ¿ok? Entonces cuando él empieza otra vez de nuevo con estos rollos de los cursos de chakras y demás, si era así de, dame la información y yo aquí la practico, lo pienso y así, pero no voy. Entonces, pues bueno, fue una parte también de salvaguardarme a mí misma. Igual, estuvimos trabajando con la geología y mi abuelita me había enseñado algo de hadas, porque ella sí le entró al rollo de la baja magia. A escondidas, por supuesto, porque lo hacíamos tal cual a escondidas, pero ella sí le entró al rollo de la baja magia y al oráculo de las hadas. Por eso es que tengo, pues sí, estas prácticas y este conocimiento. Más adelante igual ya me caso en mi primer matrimonio. Igualmente estoy con una persona y me dedico más a las cuestiones de trabajar, ¿saben? A mi primera chamba, a chambearle, a buscar la chuleta y a enfocarme mucho en mí, en algunos estudios, a terminar mis estudios y demás, a hacerme profesional, a tener niños y ese tipo de cosas. Pero aún así yo seguía teniendo como estas costumbres de llegar a un lugar nuevo y pasar el incienso y así como de, ay, hay energías negativas, ¿no? Como muy de ese rollo. Pero siempre como con este miedo, esa resistencia, tal cual. De decir, no, o sea, es mi mente, no soy yo, no está pasando, esto no sucede. Entonces, pues bueno, sí hubo como esa parte del retroceso y los vuelvo a repetir, fue tanto la parte del exorcismo que me hicieron, que después se los voy a platicar, y también pues matrimonio de una u otra forma entregarme a la vida del hogar, no me cayó nada bien, honestamente, en las cuestiones espirituales. Pero bueno, después justo viene la parte de mi divorcio, empiezo a querer encontrarme a mí misma y reconectarme conmigo y lo que era y me compro un tarot egipcio. Entonces, pues ya no había quien me impidiera y demás, pues sí, vámonos sobre esto. Recupero otra vez mis lecturas a nivel espiritual y esotérico porque soy un ratón de biblioteca, por eso de repente puedo hablarles de tantos temas tan diversos porque me encanta el rollo de la lectura y o los audiolibros. Creo que últimamente el rollo de los audiolibros me ha sido mucho más cómodo porque puede estar haciendo otra cosa mientras está acá y la cabecita trabajando. Entonces, pues bueno, es ahí donde mi actual pareja, mi otro esposo, segundo esposo, porque me divorcio, se termina esa relación y inicio otra relación. ¿Ok? Él me empieza a impulsar demasiado y a decirme, ¿por qué no lo descubres? ¿Por qué no haces otras cosas? Hubo un evento bastante difícil para mí, que ya también les platicaré, o no sé si platicárselo, porque como que no tiene mucho que ver también con lo esotérico, pero sí tiene que ver con mi desarrollo personal. Por ese entonces, pues bueno, yo no daba como consultas ni limpias ni nada, era únicamente mis prácticas para mí misma, únicamente, y tratar de conocer y conectar con el mundo. Tal vez pasar energía por medio de Reiki, por ejemplo, a mis niños, a alguna de mis mascotas, a mis abuelos, cuando había dolor, algún tipo de enfermedad y ese tipo de cosas, pero no había como esta parte de trabajar con alguien más de forma, vamos a llamarle así, profesional. Aunque sí, les vuelvo a repetir, soy una persona, siento demasiado estudiada, demasiado. Pero bueno, eh, entonces, justo me meto a un coven, a un grupo de estudio, justo de la brujería antigua,
pero se refería más como al folclore europeo, ¿va? Tenía muchos tintes de Wicca. En ese entonces estaba como muy de modilla este rollo. Y es donde yo me empiezo a destapar y a descubrir nuevamente estas habilidades. Me voy súper rápido en los cursos, me como los cursos, de hecho, de burla me decían Hermione, entonces sí no estaba como tan chido, pero me voy de volada en los cursos y quería aprender, 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 empiezo a descargar muchísimos libros y retomo, pero ahora sí de forma práctica la baja magia, que era lo que a mí me interesaba y me impactaba. Trabajo con marionetas o con muñecos que le llaman vudú, con hierbas, amuletos, ese tipo de cuestiones. La brujería como tal por medio del sacerdocio con Hécate, porque igual tuve el llamado de Hécate, que después también les voy a platicar en alguno de nuestros podcasts, porque sé que esto va para largo, así largo y tendido. Igual un día vamos a hacer una serie, yo creo, de mis vivencias con Hécate. Estaría súper chido. Pero bueno, a final de cuentas yo tuve el llamado y es cuando decido ya dejar de observar el abismo y es vámonos de lleno. Me aviento al sendero izquierdo ahora sí y formalmente y pues enteramente adopto este título, por decirlo así, de pagana. Pero aún así yo sigo como con mis prácticas y pues con mis raíces son luminosas, ok, del sendero del yo soy y estos rollos, este, y pues bueno, se empieza a hacer en mí como una combinación bastante curiosa. Sí adopto mucho del panteón griego, adopto también mucho del panteón más adelante mexica, perdón, y estuve trabajando un tiempo con el panteón celta. Actualmente ando como en el rollo de retomarlo y conocí varios panteones, entre ellos el egipcio, el vikingo, bueno, nórdico. Como que no me sentí en tanta comunión o familiaridad. Entonces siento que también por eso no lo seguí al pie de la letra. Aparte que pues bueno, las prácticas con Hécate siempre fueron bastante rigurosas y demandantes. Entonces sí era como muy poco tiempo el que yo tenía prácticamente para estas cuestiones. Entonces vino esta decisión en mi vida y dije, ¿qué voy a hacer? Para seguir descubriendo los secretos de la magia y la brujería, ¿qué voy a hacer? ¿Sale? O sea, si me meto a trabajar en otro lado es como trabajar y tener poco tiempo para mis prácticas y demás. Y ahí fue donde tomo esta decisión de continuar con la práctica del tarot, del conocimiento desde esa parte y empezar a hacer trabajos, ¿sale? Porque yo ya tenía conocimiento respecto a las energías y demás, influencias, cuestiones astrológicas, demás, muchos años. Entonces, ya decido trabajarlo a público. Y esto me ha abierto un panorama bastante amplio, bastante padre, siento yo, porque sí fue toda una experiencia de vida súper interesante. Hay demasiadas cosas que se dan por sentado, incluso les puedo llegar a decir que yo le tenía miedo también a la ley de 70 veces 7 y los rollos del karma, porque venía justo de esa raíz, pero poquito a poco me fui dando cuenta con esta amplitud de panorama, con conocer el sendero izquierdo, la ideología también de Aleister Crowley, la filosofía como tal de vida, y me empiezo a dar cuenta que realmente el sendero luminoso no me lo dio todo y no me lo dijo todo. Entonces, justo por medio de mis prácticas con gente, mis prácticas mágicas y mis prácticas personales, que por supuesto que no dejé, porque por eso justo estaba entrándole al ruedo de los amarres y demás, es que empiezo como en este rollo. Y poquito a poco la bruja Idalia se va construyendo. Y les vuelvo a repetir, fue a partir de esto. Antes yo en redes era Skull Calavera o era Vere y tal, tan tan. Y después de esto, de esta verificación que también pareciera algo accidental o casual, empiezo justo a construir este rollo de la bruja Idalia. Y pues bueno, todo lo que yo iba descubriendo y todas las mentiras de una u otra forma que a mí me dijeron, quería yo exponerlas
porque era así como, lo sentía como un deber, más que una situación, lo sentía como un deber, una obligación para con ustedes, porque a mí nunca me lo dijeron y de verdad que creo que pude haber remediado muchos errores en mi vida a partir de esto. Entonces fue por eso que empezaron a nacer estos videos. Eran en live, ¿va? Y habían sido en live hasta ahorita. Pues bueno, es como poco a poco se va construyendo la Bruja Idalia. Entonces sí es un poquito de mi historia, un poquito de mi sendero. Obviamente muchísimas personas, todavía hasta la fecha, después de todos estos años, continúan conmigo, para trabajos y demás, consultas y demás, porque poquito a poco fui tomando como mi forma, no solamente mi sendero, sino si se dan cuenta en mis redes y demás, yo no traigo como el mismo trip del Sonora que les vienen diciendo y que vuelvo otra vez la ley de 70 veces 7. Tampoco traigo el trip del yo soy al 100%, tampoco traigo el trip al 100% del satanismo y de esta necesidad imperiosa de revolución y de venganza contra el demiurgo y su séquito del mal. Porque, pues bueno, en ciertas circunstancias, para mí, tener todo este conocimiento, sobre todo cuando estuve trabajando en geología y después conocí el sendero izquierdo, me cayeron muchos veintes de por qué no se dio alguna relación. Entonces, pues, justo creo que el conocimiento es lo que te brinda. Si tienes discernimiento, que es el pensar por ti mismo y sacar tus propias conclusiones, poco a poco se va a ir edificando en ti, tu ser, tu verdadero yo. Y fue curioso porque después de esto, conocí la magia del caos. Fue así, ok, documenta todo, aprende de todo, sé un ratón de biblioteca y ¿sabes qué vas a hacer con ese conocimiento después? Lo vas a echar lo vas a hacer bonita y lo vas a echar a la basura, así literal. Y vas a reconstruirte nuevamente desde la nada. Entonces, en ese periodo creo que he entrado una y otra y otra y otra y otra vez y ha sido bastante complicado, pero también me ha dado muchísimo conocimiento. Hasta la fecha siento que sí me ha dado mucha sabiduría y sobre todo la parte del discernimiento ha hecho que no me vuelva loca en estas artes porque de repente sí podemos llegar a rozar un tanto la locura en este rollo. Igual, como les mencionaba en los otros podcasts, yo no considero que sea completamente bueno o completamente mala. Mi ser y todas mis prácticas y todo lo que he construido y destruido y vuelto a construir y vuelto a destruir, eh, se compone de muchísimas cosas como únicamente para entrar en el blanco o negro, luz o obscuridad, bueno o malo. Yo soy las dos, yo soy el todo, luz y obscuridad. Y así es. Y justamente la misma vida también me ha dado muchísimas enseñanzas que entre más grande sea la luz de una persona, más sombras tiene. Entonces igual aguas con eso. Lo que yo siempre les recomiendo en estos rollos de la magia, la brujería, y así es que observen muy bien y conozcan a sus héroes. Es lo mejor. El conocimiento es poder y siempre va a ser así. ¿Ok? Y también, por otra parte, no hay un enemigo pequeño. Por eso siempre el enemigo se le va con todo. Bueno, ahí me faltó una parte justo de este rollo, que fue la transición del paganismo y del miedo de la ley de 70 veces 7, ya como tal al satanismo. Igual, para eso les voy a hacer otro tema, para que hablemos únicamente de ese tema que es el satanismo o la parte del sendero izquierdo, porque igual en esa parte yo tuve el llamado. No fue como que yo fuera, o sea, sí fui, pero me asomé, pero me dio miedo, pero me alejé, pero otra vez fui, otra vez me asomé y otra vez, este, uh -uh. Entonces llegó un punto en el que, pues bueno, las mismas prácticas, la misma gente, empecé a entender el dolor del ser humano y a entender mi propio dolor y fue donde caí en la cuenta en el que la magia no solamente se compone o se comprende de buenas acciones, sino también está la otra parte, ¿no? La parte de la oscuridad, donde pues bueno, de repente sí es necesario como hacernos valer
o darle el peso que corresponde a las acciones de los demás, porque el karma no justamente funciona de esa forma. Y eso habían sido igual una serie de discernimientos que fueron muchos años de estar pensando del por qué a este le va bien y por qué a mí me va mal, pero si le echo todas las ganas, y justo mi primer matrimonio fue esa parte, ¿no? Le echo todas las ganas, le doy toda la entrega y demás a este proyecto, va a funcionar y va a ser. Y pues no, o sea, se hizo trizas y me hizo mierda en su momento. Ahorita ya nos encontramos very fine. Pero en su momento sí fue una situación bastante complicada y podría decir que hasta traumática. Pero ya fue. De eso ya hace algunos años. Por eso puedo entender como la parte del dolor, pero también hay que entender que sí se necesita llegar a un punto de sanación, ¿va? Porque así como la luz te dice que perdones, la parte de la oscuridad te dice ni más, no perdones nada. Y entonces toma lo que te pertenece. Creo que para mí eso fue lo fundamental en el rollo del satanismo, porque pude poner justo las cosas en una balanza y poder encontrar esta tranquilidad. Y curiosamente también, pero yo pensaba que era por mí, porque obviamente vengo de una raíz pues completamente luminosa. Entonces crecí con este rollo hasta el tuétano del perdona y perdona a los demás para que dejes fluir y entonces no te enfermes, ¿no? Y curiosamente los demás notaba pues un poquito lo contrario, vamos a llamarle así, porque si era esta situación de, ok, la otra persona ya encontró como esto que la quejumbraba, ok, ya encontró como la otra parte y ya se siente tranquila y ya no piensa en eso y ya puede fluir y evolucionar a otras circunstancias. Entonces, sí ha sido bastante interesante y bastante importante eso, al menos en mi vida. Igual, más adelante les voy a ir platicando todo lo que me ha dejado la magia, las prácticas, cuestiones positivas, cuestiones negativas, como lo platicamos en el último podcast que fue en el Circo Volador, consecuencias de rituales, que lo enfocamos más como el sendero izquierdo. Igual lo vamos a dividir por ramas, porque no solamente la magia se compone solamente del sendero izquierdo, no. La magia es el resultado de todo y de todos. Todos estamos conectados a todos y todos somos uno. Eso es lo curioso. Pero no porque todos estemos conectados a todos y todos seamos uno, tenemos que caernos bien, como lo dice la parte esta de las buenas vibras, ¿no? Dentro de los conocimientos de la Rosa Cruz está esta parte, justo, donde hay elementos en nosotros mismos, llámale células, moléculas o lo que sea, donde ellos filosofan que estos mismos componentes tienen esta capacidad de amar u odiar, ¿ok? Entonces no todo se cae bien en tu propio cuerpo. Imagínate que te hace pensar que te va a caer bien el vecino. Literalmente. ¿Ok? Entonces, pues bueno, sí ha sido una serie, les vuelvo a repetir, de construir y destruir, porque hay muchos planteamientos ahí, por ejemplo, el rollo de los bandos entre sexos, entre hombres y mujeres. Ay, si no lo voy a tener que banear. X. Ahí me pongo una, porque ya ven que luego tenemos como ciertos baneos en las plataformas, a pesar de que, pues bueno, lo estaba catalogando enteramente en esa parte de la división entre masculino y femenino, que sé que es mucho más complejo y a eso voy justo, que de repente las mujeres porque no es mi caso, ¿va? Esta idea de que como mujeres le debemos algo a las otras y entonces traen como discursos bien, bien, bien rudos, ya rozando en lo misógino y no está chido. Igualmente, la sexualidad no nada más se compone de hombre o mujer, hay muchísimas creencias y muchísimas teorías donde afirma que es más complejo que solamente el femenino y el masculino. Entonces, esa es mi recomendación en este primer podcast. Si tú no me conoces, ¿va? Voy a hacer que te cuestiones absolutamente todo tu entorno. Entonces probablemente eso no te agrade y me dejes de seguir, porque me ha pasado muchísimo a lo largo de mi trayectoria, ¿ok? El dejarles estos planteamientos, estas filosofías, estos cuestionamientos y que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, pero no todo el mundo soporta panzona. Entonces, ya cuando empieza a chocar demasiado es donde la banda dice, no, esto no está bien, esta mujer está loca, compa, yo me voy.
lo que está diciendo no me conviene escuchar, Comper, yo me voy. ¿Sale? Entonces sí es una facultad que también tengo, aparte de decir las cosas pues enteramente como son y sin filtros. Me gusta mucho el rollo de la filosofía y este, espérenme porque se me fue la palabra. Eh, parábolas, ajá, metáforas, ajá, me gustan muchísimo. Y también me gusta como explicarles mi forma de entenderlo, porque al ser abstracto es una forma, es mi universo el cómo lo percibe y no cómo lo percibe tal vez el tuyo, ¿ok? Entonces de repente puede que haya este choque de universos en el que digas, no, o sea, esta mujer no sabe ni de lo que habla. Y puede que haya esta otra parte en la que yo te deje bastante para pensar y haya una evolución, que eso sería lo importante, lo que me encantaría en estos temas, porque hay mucho para platicar. También pues entiendo que hay muchísima gente que habla de lo mismo una y otra vez, pero no tienen este no filtro para decirte las cosas, ¿va? Entonces puede que únicamente necesites reafirmar tus propias creencias y probablemente este contenido no sea para ti. No te dejes guiar como por mi apariencia o como porque soy bien buena onda, no, también soy bastante culerilla. Entonces, igual, advertidos están, ¿va? Parental advisory, porque si es necesario que ustedes tengan este conocimiento también. Y es parte de mi ser y es parte de mi presentación, tanto como mujer, como hechicera, como bruja, como ser humano, como maga, ¿ok? Porque actualmente andamos ya en esas ramas. Mucha gente ha hablado mucho de mí, que si soy, que si no soy, pero a final de cuentas se han ido por su lado y yo sigo aquí, siendo lo que soy. Un ser humano completo, un ser espiritual con un cuerpo eh, terrenal, viviendo justo esta aventura terrenal. Entonces, pues igual, conmigo olvídate de lo que está bien y lo que está mal, porque te voy a hacer cuestionarte absolutamente todas tus creencias. ¿Sale? No tengo problema en recibir cristianos, católicos, ateos, siempre y cuando haya un respeto entre nosotros. Eso para mí sería lo más importante. En mi comunidad somos gente de tutti frutti, todos tienen varias creencias, incluso hay gente que se me ocurrió una broma muy estúpida, pero no le voy a decir, va, porque se puede malinterpretar demasiado. Esa es otra de las cosas. Tiendo a ser demasiado agria y demasiado ácida en mis bromas. Tengo una comunidad amplia de gente demasiado diversa, ¿va? En donde sí nos escuchamos y nos respetamos mutuamente, y creo que esa va a ser de la parte fundamental de construir justamente este tipo de comunidad. Como meta personal, pues no sé ni qué busco, no sé ni qué quiero al explorar estos medios, porque de una u otra forma es mi misma comunidad y mi misma gente la que me ha estado impulsando una y otra vez estar explorando otros medios de comunicación. Jamás en mi vida, jamás me imaginé estar haciendo como lo que se está logrando hoy en día. Ha sido interesante el camino a final de cuentas, pero sí es un tanto choqueante de repente, ¿va? Bueno, si no te interesan como estos rollos del esoterismo, te recomiendo que te brinques entonces el rollo de Witchcraft, el Hablemos de Magia y el Pregúntale a la Bruja. Lo que probablemente pueda hacer para ti, si te gusta el terror, serían los horrores de la bruja. Las predicciones semanales de horóscopos, tanto que pueden ser por tarot como por runas. Eh, Les voy a estar dando igual la carta del día o la predicción del día. Eso igual va a ser por los e-stories o por algún reel cortito, ¿va? Igualmente tenemos las tiradas predictivas y esas también van a ser por medio de videos. Pues probablemente ese material sí sea para ti, pero ya las cuestiones más profundas, más complejas, no. ¿Va? Entonces, advertidos están. La magia y la brujería se compone de muchas cosas, no solamente como de velitas y rituales súper pomposos, con piñas, con cabezas de cerdo, con corazones de puerco, con lugares que parecen más antros que otra cosa. La magia y la brujería se compone de muchísimo hablando emocionalmente del ser. Y cuando hay esta situación de no saber quién es
más bien que tu operador mágico no sepa quién es el mismo, tenemos una falla y una falla grande. ¿Ok? Entonces sí, yo te recomiendo que pienses muy bien qué onda con tu operador mágico y si de verdad es de confianza. Porque cuando vemos este tipo de altares y rituales sin alma, no va a fluir correctamente la magia y la energía en esos aspectos, ¿va? Debe de haber mucha alma, mucho corazón, mucho sentimiento, por lo tanto tu operador mágico, tú como operador mágico debes ser una persona demasiado sensible. Y no hablamos solamente al, ay, presiento una energía negativa en este espacio. Ay, es que hay un ser maligno. No, 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 o sea, no estoy hablando de eso. Es enteramente una sensibilidad en todos los aspectos, porque la magia y la brujería no solamente se compone por partes espirituales, sino también tenemos muchísimo de lo terrenal, ¿va? Entonces, si hay una sensibilidad en todos los aspectos, y me refiero a las artes, va a ser mucho más probable que tengan entonces buenos resultados en sus trabajos mágicos. Pero si no hay una sensibilidad y no hay una cultura como parte del operador, y eso también si tú eres operador necesitas ampliar más tus panoramas, ¿va? En este sentido, en el arte, la cultura, por eso hice la sección de Witchcraft, que es el arte de la brujería. Muchos no lo consideran un arte, pero por supuesto que viene todo un arte, desde la pintura, la danza, la música, los cantos. Puedo adelantarte un poquito de esta sección, que enteramente la música nació por esta necesidad, esta necesidad justo de poder conectar y proyectar la energía de mi cuerpo o del cuerpo del sacerdote en ese momento para cantársela y dársela a los dioses. Por medio de los cantos chamánicos, por ejemplo, logramos atravesar umbrales y también se logran tanto sanaciones como destrucciones. Entonces, no te aferres a un imposible, ya no te hagas ni me hagas más daño, sino que no te aferres a tus mismos ideales, que la brujería es únicamente muñecos vudú, ¿ok? Y velas baratas. No, es una comprensión del mundo y una expansión de tu propio ser, aunque no la practiques, ¿ok? Porque la brujería va a estar en muchas cosas. La magia va a estar completamente, simplemente en tu respiración. Entonces sí es bastante padre. Como verán, me apasiona demasiado estos temas. Y pues igual, en otros espacios donde no tuve la oportunidad de demostrar justo esta pasión, sí me causó cierta frustración y por eso decidí entonces dar mi réplica. Les vuelvo a repetir, pero eso ya será otro rollo. Entonces Witchcraft va más a esa parte que es el arte de la brujería y el arte de la magia en general, para platicar un poquito más a fondo. O sea, ya entiendo que a lo mejor esa parte no va a ser tan vista porque traemos otra cultura. Culturalmente vemos que el arte no es redituable o remunerado, o no lo comprendemos o no tenemos el tiempo para poderlo entender. Pero sí me gustaría poquito a poco ir hablando justamente de eso y pues ir cultivando un poquito y hacer un cambio para que esta expresión se note también en algunos altares. He notado de una u otra forma que con estos años también he sido un referente de la brujería. Y hay mucha gente que se ha llevado mi contenido y mi forma de ser y mi forma de hablar y mi forma de todo. Digamos que yo, por mi misma condición humana estúpida, he aprovechado mucho de lo que he logrado. Pero hay gente que sí, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, va a haber como mucho referente a otros personajes que se han construido en base a lo que yo he hecho. Pero créanme que yo soy la auténtica y la original. Entonces, si también se van a estar llevando parte de mi trabajo, me encantaría que se llevaran parte de la cultura, para que también hubiera un cambio de perspectiva en esa parte y hubiera una apreciación completamente diferente de, pues bueno, estos temas en general, y no únicamente se perciba como una pérdida de tiempo, una falta de un exceso de tiempo, ¿va? Entonces no está chido. Pero bueno, poquito a poco vamos a ir avanzando en eso. Como verán, me siento muy emocionada de traerles todo este material y pues creo que ya es tiempo de terminar. Estamos a 50 minutos ya. Se fue bastante rápido el tiempo.
únicamente la presentación. Y pues bueno, para finalizar como el rollo de mi presentación, actualmente me encuentro haciendo prácticas de mí misma y de todos mis conocimientos y aventándome nuevamente al abismo, ¿ok? En este redescubrimiento y en esta reconstrucción y destrucción de mí misma. Eso es algo que ustedes van a notar una y otra vez. En estos periodos de repente me van a ver con muchísima pila y muchísimo dinamismo y van a haber ocasiones en las que me van a ver súper apagada y bajoneada. Es parte de no solamente mi condición como autista, sino también de mis operaciones mágicas, ¿ok? Porque de repente los rituales que he estado descubriendo y haciendo, ay, y hay cosas que no les voy a poder compartir incluso por mi propia seguridad, porque no quiero que me anden secuestrando ni un loquero ni la CIA. Pero bueno, al rato me van a cantar. Ya me enteré que eres un alien. Y no, no, mi ciela, no me gustaría que eso pasara. Entonces, pues bueno, van a notar mucho de estos cambios de una u otra forma, ¿va? Entonces igual, sé que se van a entretener y que les va a divertir y que les va a aportar bastante el trabajo que se está realizando. ¿Ok? Igualmente un agradecimiento a todos. Si eres nuevo igual y llegaste hasta aquí, te agradezco muchísimo el haberme dado estos minutos de tu tiempo, porque el tiempo creo que es lo más preciado que tenemos, porque es lo único que no vuelve. ¿Ok? Y igualmente, si eres uno de mis seguidores, justo de los primeros videos, como el que les digo de hace 7 años, todo mi amor, mi agradecimiento, mi corazón, y créanme que por ustedes es por lo que hago tanta locura de repente de los medios y demás, porque sé que les encanta verme en otros espacios. Entonces, y en otras plataformas. Entonces, pues igualmente muchísimas gracias por tanto y por todo, porque igual he tenido su confianza, he tenido también su corazón abierto muchísimas veces, tanto en las lecturas como de repente en los audios, y he tenido mucho conocimiento por y de ustedes. Entonces eso por supuesto que es de agradecerse también. Y pues igual, un agradecimiento a mi propio trabajo, a la magia y a la brujería que me ha abierto tantas puertas y me ha dado la oportunidad de equivocarme y de reconstruirme y de levantarme una y otra y otra y otra y otra vez, ¿va? Pues nada, entonces creo que hasta aquí llegamos. Creo que es un buen número, 50 minutos, 55, 56, no está mal. Y pues bueno, poquito a poco igual vamos a ir hablando de diversos temas, geometría sagrada, numerología, bla, 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 bla. Todo lo que quieran de magia y de brujería, porque ya saben que aquí tienen a su ratón de biblioteca. Y por último, ustedes han vuelto a esta persona lo que es a la bruja Idalia, ¿va? Que no es, por supuesto, un personaje, soy yo, es la construcción incidental y accidental de muchísimas circunstancias, ¿ok? Y pues esta parte también de maestría, igualmente el abrazo, gracias a ustedes, porque ustedes me han llamado maestra muchísimas veces, porque enseño tanto en el Colegio de Brujas y Hechiceros, que deseo que sea de las escuelas reconocidas en estas artes, como también por y para ustedes en estas circunstancias de la vida, ¿va? Entonces, nuevamente, un agradecimiento a todos. Espero igual que hayan disfrutado este material, que se suscriban, que le den like, que lo compartan, porque todo eso me ayuda a mí muchísimo, como no tienen ni idea, a continuar, a tener las ganas también de continuar, porque de repente sí tiendo a ser bastante áspera y agria en cuestión del acercamiento con otros seres humanos, pero bueno, olvidé mencionarles una cosita. Pero con los animales es otro rollo porque actualmente tengo un santuario con 29 michis. Nos atacó una infección bastante complicada de PIB. Olvidé cómo se llama. Yo creo que es mi mismo mecanismo de defensa porque ha sido una situación bastante compleja. Peritonitis infecciosa felina.
Y pues bueno, entonces andamos como en el rollo de prevenir, de cuidar, de vacunar, de proteger y de sanar. Entonces, pues bueno, eh, no, soy demasiado diferente con los animales que con las personas, ¿va? Eso también es importante decirlo hablando de cosas sobre mí, ¿ok? Pues bueno, estamos al tanto. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Bendiciones. Y la frase de siempre que no puede faltar. Recuerda que la magia surge del interior. Por lo tanto, es importante mantener sano cuerpo, mente, espíritu, ¿va? Para que puedas obtener los resultados deseados de tus prácticas mágicas. ¿Sale? Besos y muchísimas bendiciones a todos. Gracias. Bye.